Juan Jacobo Rousseau es un claro ejemplo de cómo el carácter decide en gran medida el tipo de ideas a las que un filósofo se ascribe, como creo haber ido mostrando en otros vídeos. Es algo sobre lo que han advertido precisamente diferentes filósofos. Por ejemplo, citaré hoy entre ellos a Friedrich Nietzsche, que dejó dicho en su libro Más allá del bien y del mal. Poco a poco se me ha ido manifestando qué es lo que ha sido hasta ahora toda gran filosofía, a saber, la autoconfesión de su autor y una especie de memorias no queridas y no advertidas. En el filósofo, nada, absolutamente nada, es impersonal. Y es especialmente su moral la que proporciona un decidido y decisivo testimonio de quién es él, es decir, de en qué orden jerárquico se encuentran recíprocamente situados los instintos más íntimos de su naturaleza. En el caso de Rousseau, podríamos decir que aprendió a mirar el mundo desde una posición victimista y paranoide. Forma de mirar que, como con su reflexión nos viene a sugerir Nietzsche, acabó trasladando a su filosofía. Por tanto, nuestra exposición habrá de empezar por mostrar desde el punto de vista de la psicología que efectivamente existía ese sustrato caracterial para complementariamente tratar de relacionar esa forma de ser con el tipo de ideas que Rousseau nos legó. De esta forma quedaría ligada su idea, digamos, emblemática, la de que el hombre es bueno por naturaleza y lo que le pervierte es la sociedad, con la manera en que construyó su propia autoimagen paranoide, según la cual él era un ser inocente que se vio acosado y perseguido injustamente por la sociedad, o más específicamente por la civilización, porque, como dijo Ortega, cuando Rousseau postulaba la vuelta del hombre a la naturaleza, proclamaba también la ruptura de la civilización. Esta, lo específicamente humano, es un error, se entiende desde el punto de vista de Rousseau, un callejón sin salida. La naturaleza es más perfecta que la cultura, es decir, la bestia está más cerca de Dios que el hombre. Rousseau nació en 1712 en la ciudad-estado de Ginebra. La madre de Rousseau murió 10 días después a resultas del parto. Su padre era un relojero disoluto que, cuando Juan Jacobo tenía 10 años, tuvo que huir de la ciudad a consecuencia de una pelea que tuvo con un capitán francés y para evitar la acción de los juzgados. Mantuvo siempre Rousseau una imagen idealizada de la madre, a la que, como decimos, no llegó a conocer. Imagen asimilable a la de la buena madre naturaleza, que según él precedió a los modos perversos de ser hombre que propició la civilización. Pasó Rousseau a estar bajo la tutela primero de familiares y después de un clérigo, el pastor Lambertier, y su hermana, para que lo educasen. El mismo Rousseau confiesa precisamente en su libro Las Confesiones que las azotainas que le procuraba con intención educativa la señorita Lambertier, una atractiva mujer que por entonces tenía 30 años, le hicieron descubrir
a él cuando contaba por entonces 8 años que aquello le proporcionaba placer sexual. Reconoció que aquella experiencia masoquista conformó su gusto sexual de por vida. Dice en concreto en las confesiones: este gusto extraño, siempre vivo, llegó al extremo de la locura, aun después de la pubertad. Y añade más adelante: estar a los pies de una mujer imperiosa, obedecer sus mandatos y tener que pedirle 1000 perdones eran para mí placeres inefables. Todo lo cual es asimilable a la imagen victimista que de sí mantuvo durante toda su vida y de la que se puede deducir extraía un secreto placer. Realmente Rousseau chocó frontalmente con las gentes y con las instituciones de su tiempo, pero habría que sospechar que él mismo alimentaba perversamente y con alguna clase de complacencia las formas y ocasiones en que esa persecución se producía. Respecto de este importante libro suyo, Las Confesiones, que viene evidentemente a evocar aquellas otras confesiones, las de San Agustín, bien, pues la diferencia respecto de estas confesiones es que San Agustín escribió su libro de confesiones con la intención de narrar sus pecados pasados y con la esperanza de que Dios llegara a perdonárselos. Mientras que Rousseau las escribió, sus propias confesiones, no para confesar pecado alguno que no creía haber cometido, sino que como buen paranoide se muestra por el contrario como un ser esencialmente inocente en este libro, que se abre paso a través de un mundo insensible e hipócrita, que le ha maltratado con saña. Al final de las confesiones expresa desde su acusado complejo persecutorio. Dice: lo declaro altamente y sin temor. Cualquiera que, aun sin haber leído mis obras, examinando por sus propios ojos mis sentimientos, mi carácter, mis costumbres, mis inclinaciones, mis placeres, mis hábitos, después de haber examinado todo esto, puede creerme deshonesto, es un hombre digno de la horca. También dijo de sí mismo en otro de sus libros, Los sueños de un paseante solitario: Dios es justo, quiere que yo sufra y sabe que soy inocente. Durante toda su vida, Rousseau cometió diversos hurtos. En las confesiones habla precisamente de uno sin importancia que realizó en casa de un aristócrata en donde trabajaba como lacayo. Echó la culpa de ese hurto a Marion, una sirvienta como él. Fueron despedidos los dos. De tales hurtos de los que habla, incapaz de contradecir su autoimagen de persona inocente, se negó a responsabilizarse o a mostrar arrepentimiento, alegando que de una u otra forma se sentía obligado a realizarlos. Ortega hablaba de la característica irresponsabilidad de Rousseau. En 1745 conoció en París a Teresa Levasseur, la única mujer con quien mantuvo una relación duradera, si bien
intermitente. Era una mujer por entonces joven, de 18 años, y que estaba desprovista de atractivos físicos e irremediablemente era analfabeta, incapaz siquiera de descifrar la hora de un reloj, era maleducada y estúpida. Pese a que nunca se casaron legalmente, pronto tuvo con ella 5 hijos, que Rousseau, uno de los considerados como más eminentes jalones del desarrollo de la pedagogía, me entregó uno tras otro estos hijos a la inclusa. Sin pensar ni por un instante, confesó en una carta al cabo de los años, sin pensar ni por un instante en su ulterior identificación, pues ni siquiera anoté sus fechas de nacimiento. Rousseau se consideró siempre cristiano, veía a Cristo como una víctima propiciatoria y en este sentido se identificaba plenamente con él. En su libro Diálogos, Rousseau, juez de Jean-Jacques, escrito en 1776, y según dicen Rogers y Thompson en su libro Locura filosofal, expresa su para entonces bastante maníaca convicción de que su vida ha reflejado exactamente la de Jesús. Si Jesús había fracasado en su intento de convertir a los judíos, Rousseau había fracasado en su intento de convertir a suizos y franceses. Ambos, Jesús y Rousseau, padecieron la persecución. Ambos estaban libres de culpa. La humanidad moderna necesitaba un salvador que la devolviera a la inocencia y la naturaleza. Aquel hombre era Jean-Jacques, o al menos eso se deduce de su libro. Cuando en 1762 se publicaron otros importantes libros suyos, el Emilio y el Contrato Social, todos sus libros se prohibieron, tanto en Francia como en Ginebra, y se expidió una orden de arresto contra su persona. Por tanto, tuvo que huir y por un tiempo encontró refugio en Moitiers, en un cantón suizo. Allí, algunos vecinos, espoleados por el cura de la comunidad, apedrearon su casa. Él hizo la correspondiente interpretación victimista y paranoide del suceso, que amplió a los términos de que había sido él lapidado. En esta misma línea de aportar su sesgo paranoide a los acontecimientos, había ocurrido unos años antes un debate en el que participó sobre la música francesa y en el que atacó a la orquesta de la ópera. Los músicos, enfadados, en respuesta, colgaron un muñeco representando a Rousseau. Y él escribió que habían tramado un complot para acabar con su vida. Rousseau, después de salir del cantón suizo, pudo finalmente refugiarse en Inglaterra, merced a la ayuda que le prestó el filósofo David Hume, que hizo cuanto estuvo en su mano para ayudarle, para procurarle todo lo que necesitaba. Por ejemplo, una residencia en una magnífica casa de campo con una gran finca en Derbyshire, en la que además se le entregaba una pensión y una dotación completa para sirvientes. Pero la paranoia de Rousseau iba en aumento y acabó acusando a Hume
injustamente de todo tipo de crueldades que había sufrido como huésped. A lo largo de su vida, asimismo, disfrutó del mecenazgo de personas acaudaladas de la aristocracia, incluidas damas con las que tuvo franco acceso a su dormitorio. Otras veces, sin embargo, rechazó la ayuda que algunos personajes le ofrecieron. El hecho es que en vez de mostrar agradecimiento por estas ayudas recibidas, prefirió que prevaleciera la autoimagen victimista que de sí se había forjado. Dio la mejor muestra de ese victimismo y de esa paranoia cuando, a pesar de la mucha gente que le ayudó y que por entonces le seguía ayudando, así como del respaldo que encontró en tantos conciudadanos, empezó su libro Sueños de un paseante solitario diciendo: heme aquí pues solo en la tierra, sin más hermano, prójimo, amigo ni sociedad que yo mismo. El más sociable y el más amante de los humanos ha sido proscrito de ella por un acuerdo unánime. Han buscado en los refinamientos de su odio qué tormento podía serle más cruel a mi alma sensible, y han roto violentamente todos los lazos que me ligaban a ellos. Rousseau murió de un ataque de apoplejía en 1778, 2 años después de haber escrito esto, mientras residía precisamente en un pabellón que le había prestado uno de sus amigos más aristocráticos, el marqués de Girardin. Su fama, muy amplia por entonces, no hizo sino crecer después de su muerte, y su influencia en la Revolución Francesa, que no iba a tardar mucho tiempo en llegar, fue decisiva. Resulta significativo que en el traslado de sus restos de manera ya definitiva al Panteón de París, en 1791, Robespierre, el dirigente revolucionario que más se caracterizó por su radicalidad y por su abundante e inclemente uso de la guillotina, ese Robespierre le dedicara un panegírico. Y es que ciertamente la filosofía de Rousseau vino a servir de preludio no sólo a la vertiente más radical de la Revolución Francesa, sino a todas las revoluciones que desde entonces se han podido alimentar de la idea de que la sociedad establecida, la civilización, las instituciones son las responsables de los males y las injusticias que aquejan a los hombres. Al buen salvaje de Rousseau o al habitante de aquel comunismo primitivo de Marx y Engels, esos hombres que en tal estado natural habían sido felices. Efectivamente, Rousseau, en una de sus más celebradas citas, en la que escribió al comenzar su obra, El contrato social, dice: el hombre ha nacido libre y en todas partes se halla entre cadenas. El momento en que, según él, todo se echó a perder fue con la aparición de la propiedad privada. Estas ideas, emitidas en el contrato social y en el resto de sus libros, tuvieron un impacto decisivo para empezar sobre la manera en que hay que entender cómo ha de educarse a los niños, a los cuales no hay que perturbar en el proceso de afloramiento de sus instintos naturales. En estas ideas
digamos que su influencia ha sido importante y no del todo negativa. También influyeron estas ideas suyas a la hora de considerar el sentido de la responsabilidad. Y aquí, evidentemente, sus ideas fueron más nocivas, porque, por ejemplo, los delincuentes pudieron apoyarse en esas ideas para pasar de sentirse verdugos a sentirse víctimas de la sociedad, que era la que les había transmitido su maldad, su falta de moralidad. La fama le llegó a Rousseau precisamente a raíz de ganar un concurso que en 1750 convocó la ciudad francesa, la Academia de la ciudad francesa de Dijon, y que planteaba la siguiente pregunta: ¿ha tenido la restauración de las artes y las ciencias un efecto purificador sobre la moral? Por supuesto, Rousseau contestaba en su escrito que no, que el progreso de la civilización había echado por tierra la bondad natural del hombre y había sido la causa de la división social. Y es que otro punto decisivo de las ideas de Rousseau, que sin embargo supo vivir bien a costa de personas ricas y poderosas, otro punto decisivo fue su consideración de que en el estado de naturaleza, que según él ha de servirnos de referencia, todos los hombres somos iguales. Y cualquier alteración de esa igualdad ha de ser combatida, como lo fue efectivamente en la Revolución Francesa, en la que, por ejemplo, todos los nobles, por el hecho de serlo, de ser nobles, eran conducidos a la guillotina. Hasta en algunas ciudades se desmocharon las torres que sobresalían de cierta altura y que, por tanto, venían a quebrantar esa simbólica igualdad que debía de regir todo lo humano. Una manera de pensar y de actuar esta que dio pábulo a todos los resentidos que, ya que no pueden exhibir sus propias capacidades o méritos, pueden, sin embargo, equipararse con quienes en ellos le superen, imponiendo la igualdad por decreto. En su discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, sostuvo, al contrario de Aristóteles, que consideraba al hombre un animal social por naturaleza, sostuvo Rousseau, que los primeros humanos fueron seres asociales, que vivían plácidamente en su aislamiento, que, por ejemplo, tenían encuentros casuales y coyunturales con las hembras, con las mujeres, y que daban después esta salud y criaban a solas a sus hijos. Quizás el mismo Rousseau, aprendió a sentir a su propio padre como prescindible. Y esta idea sobre la ausencia del padre en la cría natural de los hijos, pues vino a ser secuela de esta situación o de esta propensión psicológica previa, ¿no? En aquel privilegiado estado natural, el hombre no necesitó tener lenguaje ni ejercitar la razón, que fueron posteriores instrumentos de perversión, el lenguaje y la razón, cuando el hombre entró en sociedad. Dice en este libro que el hombre tenía en su solo instinto cuanto necesitaba para vivir en el estado natural. En la razón cultivada solo tiene lo que necesita para vivir en sociedad. Y dice también en este mismo libro: diferentes azares han podido
echando a perder la especie, perfeccionar la razón humana, volver malos a los seres haciéndoles sociables, y de un término tan lejano, traer al hombre y al mundo al punto en que los vemos. Rousseau envió un ejemplar de este libro suyo, recién editado, a Voltaire, que irónicamente le contestó diciendo: al leer su libro uno termina deseando andar a gatas, pero como perdí esa costumbre hace más de 60 años, me temo que será imposible que la recupere. De esta forma se inauguró la proverbial antipatía que se dirigieron Rousseau y Voltaire. Voltaire, el racionalista y amante de la civilización. Sin embargo, Rousseau no proponía una estricta vuelta al estado natural, del que el hombre se había alejado irreversiblemente. Entendía que desde su aislamiento inicial y natural había accedido a la sociedad a través de una especie de contrato. A partir de este artificioso contrato, y para gobernar adecuadamente la sociedad, dice concretamente que se hace precisa la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a la comunidad como un todo. Para articular esa comunidad como un todo, Rousseau propuso la idea de la voluntad general, de la que todos participarían y que invalidaría cualquier voluntad personal. Alcanza así Rousseau a formular la idea que ha venido a justificar desde entonces toda dictadura y de la cual hicieron amplio uso pocos años después los encargados de mandar a decenas de miles de personas a la guillotina. Así quedó formulada la idea. Cualquiera que rehúse obedecer a la voluntad general será obligado a ello por todo el cuerpo, lo cual no significa otra cosa sino que se le obligará a ser libre. Bertrand Russell, recordando esta tiránica voluntad general de Rousseau, afirmó que Hitler fue el resultado de Rousseau. Pero no solo Hitler fue un malhadado epígono de Rousseau. Todos los que condujeron su resentimiento a través de ideologías que les prometían alcanzar por medio de la revolución lo que nunca llegarían a alcanzar por sus propios méritos, encontraron justificación en las ideas de Rousseau. Concluyamos con esta reflexión que Ortega y Gasset dirigió a un público precisamente francés. Todos deseamos que el hombre sea bueno, pero el Rousseau de ustedes, que nos han hecho padecer a los demás, creía que ese deseo estaba ya realizado desde luego, que el hombre era bueno de suyo o por naturaleza, lo cual nos ha estropeado siglo y medio de historia europea. Escribía esto Ortega en 1937. Medio siglo de historia europea que hubiera podido ser magnífica esta historia. Y hemos necesitado infinitas angustias, enormes catástrofes y las que todavía van a venir para redescubrir la simple verdad, conocida como por casi todos los siglos anteriores, según la cual el hombre de suyo no es sino una mala bestia. Bueno, hasta aquí este vídeo dedicado a Juan Jacobo Rousseau. Hasta otro vídeo, amigos.